El sol agonizaba tras las montañas cuando José Almeida estacionó su tractocamión Volvo rojo en el patio de maniobras de la central de carga. El olor a diésel y concreto mojado flotaba en el aire mientras bajaba con movimientos lentos, sintiendo cada uno de sus 57 años en la espalda y las rodillas. La lluvia reciente había dejado charcos que reflejaban las luces anaranjadas del depósito. «Almeida, ¿vas a firmar o qué?», gritó el encargado desde la oficina. José asintió con la cabeza mientras sacaba su cuaderno de rutas manchado de café. 18 horas desde Monterrey hasta Puebla, con solo 2 paradas para mear y un lonche rápido en la caseta de San Martín. Lo de siempre. Su teléfono vibró en el bolsillo del chaleco. Carla. Su ex. Extraño. No solía llamar a estas horas. «¿Qué pasó?», contestó, apretando el aparato contra su oreja mientras firmaba el recibo con la otra mano. El silencio del otro lado duró demasiado. Después, un quebranto. Un sonido que José no había escuchado en 20 años, no desde que Daniel se había enfermado de niño. «José, es Daniel». El mundo se detuvo. El ruido del depósito se convirtió en un zumbido lejano. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa de acero como si fuera el único ancla en un mar embravecido. No puede ser. Los detalles llegaron en fragmentos, como pedazos de vidrio clavándose en su pecho. La moto Harley que tanto le había costado comprarle a su hijo. El tráiler que se pasó el alto en la glorieta de Cuautla. Los testigos que dijeron que Daniel no tuvo ni chance. José cayó de rodillas en el pavimento húmedo, sin importarle el frío que le calaba los jeans. Un aullido animal le desgarró la garganta, un sonido que ni él reconoció como propio. Los obreros se quedaron paralizados, mirando al viejo camionero que gritaba hacia el cielo plomizo, sus manos callosas aferradas a la cabeza como si intentara evitar que se partiera en dos. «Dios. No. Mi hijo. No puede ser». Las lágrimas ardían como ácido. Recordó la última vez que vio a Daniel, apenas 3 semanas atrás, parado en ese mismo patio de maniobras con su sonrisa de travieso, dándole un abrazo rápido antes de irse. «Nos vemos en tu cumple, viejo. Te traeré unas chelas bien frías». Ahora solo quedaba un cuerpo en alguna morgue de Morelos. Un hijo convertido en recuerdo. Un padre destrozado que, por primera vez en sus 6 décadas de fe a prueba de todo, levantó los ojos al cielo con rabia pura. ¿Por qué él, señor? Era todo lo que tenía. ¿Qué clase de justicia es esta? La lluvia comenzó a caer de nuevo, mezclándose con sus lágrimas, lavando inútilmente un dolor que ya se había incrustado en los huesos. José no sabía cómo iba a levantarse de ese piso. No sabía cómo seguiría respirando al día siguiente. Pero una cosa sí sabía. En ese momento, en ese instante preciso donde el mundo perdió todo su color, Dios había dejado de ser su consuelo para convertirse en su acusador. El velorio fue un infierno. José llegó a la funeraria con la camisa arrugada, los ojos hinchados y un vacío en el pecho que ninguna cantidad de alcohol había logrado llenar. El aire olía a flores marchitas y veladoras, ese olor dulzón que siempre le recordaría ahora a la muerte. La gente murmuraba: «¡Qué tragedia! Tan joven, Dios lo tiene en su gloria». Cada palabra era un cuchillo girando en sus entrañas. Y allí, en el centro de la sala, estaba el ataúd. Daniel. Su Daniel. Su niño de risa fácil que ahora yacía inmóvil, las manos cruzadas sobre el pecho, la piel cerosa bajo el maquillaje que intentaba sin éxito simular vida. José se acercó con pasos tambaleantes, los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Tendió una mano temblorosa, rozó la mejilla fría de su hijo, y entonces lo sintió, la realidad como un mazazo. Esto no es un mal sueño. No va a despertar. Se fue. Un sollozo le quebró el pecho. Se inclinó sobre el ataúd, ahogándose en culpa. «Perdóname, mijo. Debí haberte comprado un carro, debí insistir más». A su lado, el cura hablaba de la voluntad divina, del consuelo de la fe. José levantó la cabeza lentamente, los ojos inyectados en sangre. ¿Consuelo? Su voz sonó ronca, cargada de veneno. ¿Qué clase de Dios me arranca a mi hijo? El silencio cayó sobre la sala. Su exesposa Carla trató de tomar su brazo, pero él se sacudió como si le hubiera quemado. «José, por favor». «No», rugió, haciendo temblar los arreglos florales. «No me vengan con que esto es el plan de Dios. Mi hijo tenía 25 años. 25 años. Salió tambaleándose al estacionamiento, el traje negro pegajoso por el sudor y la lluvia. La botella de tequila que guardaba bajo el asiento del camión lo esperaba como una vieja amante. Las semanas siguientes fueron una espiral. El departamento de Daniel se convirtió en su purgatorio. Olía aún a su colonia, a los libros de mecánica apilados en la mesa,
a la ropa sin lavar en el cesto. José dormía en el sofá, abrazando una sudadera raída de su hijo, bebiendo hasta que el dolor se adormecía. La iglesia donde había sido feligrés por 40 años lo vio entrar una mañana de domingo con paso firme. Los vecinos observaron cómo, frente al Cristo del altar, José alzó la botella medio vacía y la estrelló contra el piso de mármol. «¡Te odio!», gritó ante el asombro de los presentes, señalando al crucifijo con dedo acusador. «Me lo quitaste. Me lo arrebataste como si nada. Maldito seas». El padre Rivera intentó calmarlo, pero José lo apartó con un empujón brusco. «¿Dónde estaba tu Dios cuando mi hijo moría, escupió, las lágrimas dibujando caminos en su rostro sin afeitar. «Hipócritas. Todos». Esa noche, frente al espejo del baño, se contempló, el pelo canoso revuelto, los ojos hundidos, el aliento a alcohol barato. Rompió a llorar nuevamente, golpeando el lavabo hasta que los nudillos sangraron. «¿Por qué?», murmuró entre dientes, mirando al cielo a través del techo. «¿Qué hice para merecer esto?». Afuera, un relámpago iluminó la calle vacía. La lluvia comenzó a caer de nuevo, igual que esa tarde en Puebla, igual que el día en que su mundo se partió en dos. Y en ese momento, entre el olor a tequila y dolor, José Almeida tomó una decisión. Si Dios existía, ya no era su Dios. No más. Nunca más. El timbre sonó a las 5:43 de la mañana. José despertó con la boca pastosa, el sabor agrio del alcohol todavía pegado a la lengua. El sofá crujió bajo su peso cuando se incorporó, sintiendo como cada uno de sus 57 años le pesaban como losa. El departamento olía a ropa sucia, cerveza rancia y tristeza acumulada. El timbre volvió a sonar, esta vez más insistente. «Ya voy, maldita sea», rugió, tambaleándose hacia la puerta. Al abrir, se encontró con Carla, su exesposa, con los ojos hinchados y una maleta pequeña en la mano. A su lado, una sombra diminuta se aferraba a su falda. «¿Qué chingados?», masculló José, entrecerrando los ojos contra la luz del pasillo. «Es Sofía», dijo Carla con voz quebrada. «La hija de Daniel». El nombre de su hijo lo golpeó como puñetazo. José parpadeó, enfocándose por primera vez en la niña. Dios mío. Era como ver a Daniel a los 6 años. Los mismos ojos cafés demasiado grandes para el rostro, el mismo hoyuelo en la barbilla. Pero donde su hijo había sido sol radiante, esta criatura era luna pálida, cabello castaño despeinado, labios apretados, mirada que ya había visto demasiado. Su mamá. Carla tragó saliva. La encontraron ayer. Sobredosis en un motel de Nesa. José sintió el piso inclinarse bajo sus pies. «No me digas que no hay otros familiares», Carla lo interrumpió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo tengo el reuma, José. No puedo». La niña, Sofía, levantó la cara entonces. Sus ojos se encontraron con los de José, y algo en su mirada lo atravesó. No era miedo. No era tristeza. Era un vacío que conocía demasiado bien. El mismo que llevaba meses bebiéndose en botellas baratas. «No sé ser abuelo», escupió José, pero su voz sonó hueca, sin convicción. Carla le pasó la maleta. «Aprenderás». Y antes de que pudiera protestar, su exesposa se inclinó, besó la cabeza de Sofía y se marchó casi corriendo por el pasillo, como si quedarse un segundo más la fuera a matar. La puerta se cerró. Silencio. José y la niña se miraron en la penumbra del departamento sucio, dos extraños unidos por el mismo dolor. La primera semana fue un desastre. José despertaba sobresaltado por pesadillas con Daniel para encontrar a Sofía sentada en silencio al borde de su cama, mirándolo con esos ojos que parecían verlo todo. «¿Tienes hambre?», gruñó la tercera mañana, revolviendo huevos quemados en la sartén. La niña asintió sin hablar. Aún no le había escuchado pronunciar una palabra. «¿No hablas o qué?», preguntó José, sirviendo los huevos en un plato con los bordes desconchados. Sofía se encogió de hombros, empujando la comida con el tenedor. «Ya hablaré. 3 palabras. Las primeras en 72 horas». José sintió algo extraño en el pecho, como si un pájaro herido hubiera batido sus alas. La noche del 10º día, José encontró a Sofía llorando en silencio en el cuarto que había sido de Daniel. Estaba acurrucada contra la cama, abrazando una foto de su padre. «Niña», comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron. Sin pensarlo, se arrodilló frente a ella, sintiendo como sus articulaciones protestaban. Sofía lo miró, y por primera vez, José vio el dolor crudo, el mismo que él llevaba meses ahogando en alcohol. «Extraño a mi papá», susurró la niña, con voz tan frágil que apenas se escuchó. José sintió algo romperse dentro de él.
Con movimientos torpes, extendió los brazos. Sofía se lanzó contra su pecho, y él la sostuvo mientras su pequeño cuerpo se sacudía con sollozos. Yo también lo extraño, mija, confesó, enterrando la nariz en su cabello. Yo también. Fue entonces cuando notó el dibujo que Sofía había estado haciendo, un hombre alto con pelo de sol sonriendo en medio de nubes, y a su lado, una niña pequeña con vestido azul. Arriba, en letras temblorosas decía papá con Dios. La tía dice que Dios lo cuida ahora, murmuró Sofía contra su camisa. José contuvo la ira que subía por su garganta. No era momento. No con ella temblando en sus brazos. Sí, mija, mintió, acariciando su espalda. Seguro que sí. A la mañana siguiente, José hizo algo que no hacía en meses. Tiró las botellas vacías. Limpió el departamento. Compró cereal con azúcar y leche fresca. Cuando Sofía despertó y vio la mesa puesta, sus ojos se iluminaron por un instante. Un destello fugaz de luz en medio de tanta oscuridad. José no sabía nada de ser abuelo. No sabía cómo seguir viviendo en un mundo sin Daniel. Pero esa mañana, mientras veía a Sofía mojar los Fruit Loops en la leche con concentración infantil, sintió algo que creía muerto. Un motivo. Solo uno. Ella. La lluvia caía en gruesas cortinas sobre la colonia cuando Sofía apareció en la puerta del cuarto de José, vestida con su mejor falda azul y los zapatos de charol que le habían comprado para el funeral. «Abuelo, ¿hoy vamos a la iglesia?», preguntó, jugando con el borde de su manga. José dejó escapar un suspiro que sabía a café amargo y recuerdos dolorosos. «Mija, eso no es para nosotros ya». Pero entonces vio como los ojos de Sofía, esos ojos que eran el espejo de Daniel, se llenaban de un brillo mojado. Es el cumpleaños de papá», susurró, sacando de detrás de su espalda una vela torcida envuelta en papel aluminio. «Quiero prenderle esto donde él se sentaba». El corazón de José se hizo trizas. La iglesia de San Judas Tadeo olía a cera derretida y humedad. José entró con paso pesado, sintiéndose como un extraño en lo que fuera su segunda casa durante décadas. Cada banco, cada vitral, cada grieta en las columnas le gritaban memorias. Daniel de niño corriendo por el pasillo central, Daniel haciendo su primera comunión, Daniel bostezando durante los sermones interminables. Sofía lo jaló hacia la cuarta fila, a la derecha. «Aquí se sentaba papá», dijo con certeza infantil, acomodándose como si el espacio vacío a su izquierda estuviera ocupado. José respiró hondo. El dolor era un animal vivo que le mordía las entrañas. El padre Rivera comenzó la homilía hablando de Job, del sufrimiento y la fe que permanece. José apretó los puños, sintiendo como cada palabra era un alfiler clavado en su piel. A veces Dios permite el dolor no por castigo, sino porque sabe que al final del camino. «No diga mentiras», murmuró José, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta hasta que varias cabezas se voltearon. Sofía le apretó la mano. El sacerdote continuó como si no hubiera escuchado, porque sabe que al final del camino nos espera una bendición mayor. En ese momento, Sofía sacó su vela torcida y la encendió con dificultad. La pequeña llama tembló como el pulso de José. «Es para que papá nos vea desde el cielo», explicó la niña con solemnidad de vieja alma, colocándola en el piso junto a sus pies descalzos. «Así no se pierde». Algo se quebró dentro de José. Un dique que había contenido meses de rabia, de preguntas sin respuesta, de noches ahogadas en tequila. Sintió las lágrimas antes de reconocerlas, calientes, saladas, imparable. Sofía, su nieta de 6 años que apenas hablaba hace meses, le secó las mejillas con sus manitas suaves. «No llores, abuelo. Papá está bien. Me lo dijo en un sueño». José la miró, realmente la miró por primera vez. Esta criatura frágil y fuerte a la vez, que había perdido tanto y aún así encontraba manera de dar luz. Como si Daniel le hubiera dejado lo mejor de sí en custodia. Al salir, la anciana que vendía velas junto a la puerta le tomó el brazo con dedos como raíces secas. «El Señor nunca nos quita algo sin darnos algo mejor, hijo», dijo con voz que sonaba a verdad antigua. José iba a responder con amargura cuando sintió a Sofía soltar su mano y correr hacia el jardín de la iglesia, donde los primeros rayos de sol después de la lluvia hacían brillar los charcos como espejos rotos. «Mira, abuelo, un arco iris», gritó, saltando sobre un charco con sus zapatos de charol ahora embarrados. Y allí, entre el olor a tierra mojada y el sonido de la risa de Sofía, José Almeida de 57 años, camionero, viudo de la vida, padre de un hijo muerto, sintió algo que creía perdido para siempre. Paz. No era la paz de las respuestas. No era la paz del entendimiento. Era la paz frágil y terrenal de saber que, a pesar de todo, el mundo seguía teniendo belleza.
y que a él le habían dado la tarea sagrada de mostrársela a esa niña. Esa noche, mientras Sofía dormía abrazada al oso de peluche que había sido de Daniel, José se arrodilló junto a su cama por primera vez en más de un año. «Perdóname», susurró al vacío que ya no sentía vacío. «Y, gracias. Por ella». Afuera, un viento suave movía las cortinas. En la calle, un par de luces distantes brillaban como velas en la oscuridad, como la pequeña llama que Sofía había encendido para que su padre no se perdiera. José respiró hondo, sintiendo por primera vez que el aire no le pesaba al entrar. Mañana compraría crayones y papel. Mañana limpiaría el polvo del álbum de fotos. Mañana empezarían de nuevo. Juntos. Lecciones del camino. Un viaje de dolor, amor y redención. La historia de José Almeida nos enseña verdades profundas sobre la vida, la fe y la resiliencia del corazón humano. Son lecciones que calan hasta el alma. 1. El dolor no es el final, sino un camino. José creyó que la muerte de Daniel era el fin de todo. Su ira contra Dios fue el grito de un corazón destrozado. Pero la vida nos muestra que el dolor, por devastador que sea, nunca es el último capítulo. Nos transforma, nos moldea y, cuando lo permitimos, nos guía hacia un nuevo comienzo. 2. Dios actúa a través del amor que nos queda. Cuando José perdió a su hijo, pensó que lo había perdido todo. Pero Dios, en su sabiduría silenciosa, puso a Sofía en su camino. Una niña frágil, llena de silencios y miradas tristes, se convirtió en el hilo que lo salvó de ahogarse en su propio sufrimiento. A veces, la mayor bendición de Dios no es evitar la tormenta, sino darnos un puerto seguro en medio de ella. 3. La fe no es la ausencia de dudas, sino el valor de seguir aunque no tengamos respuestas. José gritó, cuestionó, blasfemó. Y, sin embargo, su historia nos enseña que la fe verdadera no es la que nunca duda, sino la que, incluso herida, encuentra la forma de volver a creer. Dudar no es pecado, rendirse y dejar de buscar la luz, sí lo es. 4. El amor que perdemos nunca muere, se transforma. Daniel se fue, pero dejó en Sofía su sonrisa, su esencia. José descubrió que el amor por un hijo no desaparece con la muerte, se transmite. Cuidar de Sofía fue la manera en que el destino le permitió seguir amando a Daniel, incluso en su ausencia. 5. La redención está en las pequeñas cosas. No fue un milagro espectacular lo que salvó a José. Fue una vela torcida encendida por manitas pequeñas. Fue un arco iris después de la lluvia. Fue el valor de un hombre quebrado levantándose para secar las lágrimas de una niña. Dios habla más fuerte en los susurros que en los truenos. 6. Nuestra misión más grande puede surgir de nuestra pérdida más dolorosa. José creyó que su vida ya no tenía propósito. Pero Sofía le dio una razón para lavar los platos, comprar cereal de colores y volver a mirar el cielo. A veces, el sentido de la vida no está en grandes logros, sino en aquellos a quienes debemos cuidar. Conclusión. La vida nos rompe para reconstruirnos mejor. José nunca volvió a ser el mismo. Sus cicatrices seguían doliendo. Pero, al abrazar a Sofía, descubrió que Dios nunca prometió un camino sin dolor, sino que jamás nos dejaría caminar solos. Y quizás esa sea la lección más grande de todas. Incluso en las noches más oscuras, hay una luz, a veces pequeña y temblorosa, pero suficiente para mostrarnos el camino de vuelta a casa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4.